Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Así es, aquí estamos una vez más y venimos a hablarles de una novela que ha estado en circulación ya hace un tiempo, pero con un autor muy conocido y es bastante interesante. Se trata de Cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix. Así es, pues es una novela muy reciente, de hecho creo que fue publicada originalmente en 2023 y en español se publicó en 2024. Y pues al parecer creo que tuvo mucha popularidad. Yo creo que Grady Hendrix, el autor, se está volviendo un poco lo que fue como en los 80s Stephen King, porque me parece que hasta creo que hay planes de hacer una adaptación cinematográfica. Entonces, pues vean que por el poco tiempo sí es como, parece que sí fue muy importante y vendió mucho. Sí, de hecho, pues tiene varias novelas. El exorcismo de mi mejor amiga, Grupo de apoyo para Final Girls, entre otras. Y es que es muy fácil de leer. Es una lectura muy rápida. Tiene varias cuestiones que te hacen emocionarte, asustarte. Entonces como que mantiene muy bien la trama. Y yo creo que ese es un gran valor en su caso. Entonces pues esta novela fue como muy famosa, aparte de que este subgénero dentro del subgénero, que es el de las casas embrujadas o encantadas, pues es muy socorrido, muy leído. Por lo tanto yo creo que ese fue una de las cuestiones para que esta novela se hiciera tan popular. Y bueno, vamos a platicarles acerca de ella. Aquí se nos habla de una casa que heredan dos hermanos, Luis y Mark. Ellos fueron los dos hijos únicos de unos padres, una madre que era titiritera y un padre que era profesor de matemáticas en una universidad. Entonces, a pesar de ser personas así como tan diferentes, tan disímiles, ellos pues lograron hacer una bonita familia, nada más que los hermanos siempre han tenido muchísimas dificultades. De hecho, desde niños ha habido como mucho resentimiento entre ellos. La hermana piensa que el hermano es un tonto, un flojo, que le han permitido todo, que han tratado de tapar todos sus errores, sobre todo la mamá, como que la mamá es muy permisiva con el hermano y es su favorito. En cambio ella es como la favorita del papá porque es seria, centrada, no se mete en problemas. Bueno, ella así como que considera un fracaso en su vida haberse divorciado, pero en general como que tenía muy buena vida. No, nunca se casó. Bueno, no se casó, pero pues digamos que fue como una especie de divorcio, una separación de pareja. O sea, como que ella, en esa parte es como lo que de toda la vida que ella ha hecho, que ha tenido muy buenos trabajos, que consigue hacerse de sus propiedades, que tiene una hija pequeña. En realidad ella ha sido como una cuestión así como lo que debe ser un buen ciudadano americano, productivo y demás, y es totalmente lo contrario al hermano. Entonces pues sucede que sus papás tienen un accidente. A ella le avisan que tuvieron que salir un día en la noche corriendo porque a su papá le había ocurrido algo dentro de la casa. La mamá manejó, no se dieron cuenta y se estamparon. Entonces pues al parecer como que hay teorías como de qué le pudo pasar a la mamá, que si perdió el control, se desmayó, qué sucedió. Y pues ella tiene que regresar pues para preparar el funeral y demás, pero desde ahí es chocar con el hermano, porque el hermano los quiere incinerar, tirar al mar, y en su familia no se estilaba eso. En su familia se estilaba que los enterraran, hicieran un funeral de cierta manera y demás. Entonces pues entre los hermanos hay un pleitazo. De hecho hay una escena al principio donde se agarran a golpes literalmente por lo de las cenizas de los papás, y se nos dice que el hermano al principio parece que el hermano es de lo peor, inútil, nini, flojo, que nada más quiere tirar a los papás al mar porque quiere rápido quedarse con la casa, venderla, sacar dinero y demás. Entonces como que al principio empatizamos mucho con la hermana, pero después nos vamos dando cuenta de
por qué los dos son como son, qué es lo que ha ocurrido en esa casa. Y de hecho, desde el inicio nos dicen que la casa es muy rara porque dentro de ella están todos los muñecos que hizo la mamá, aparte de las manualidades y demás, porque la mamá se la pasaba creando cosas. Entonces hay un muñeco en específico de entre todos que da mucho miedo, que se llama Pumpkin, que era como el favorito de su mamá. Y a medida que transcurre la novela nos vamos dando cuenta qué pasa con este muñeco, qué pasa con ellos, cómo tuvo que ver en su infancia, en su desarrollo y demás. Entonces hay una cuestión porque el hermano ya está así como súper puestísimo para lo de la herencia, y resulta que pues el papá había como heredado primero a la mamá, pero como la mamá, había heredado a la mamá, pero si la mamá moría se le quedaba a la hija, algo así. Es que eran cuestiones técnicas. Ajá. Porque es que dependía de quién había muerto. Ajá. Primero. Y ahí pues murió primero el papá y luego la mamá. Entonces la mamá, por legalidad, ajá, se pasaba lo del papá a la mamá. Ajá. Y entonces la mamá era la que iba a heredar ya a los hijos. Sí. Y la mamá le deja todo al hijo. Sí. Entonces desde ahí pues también otro pleitazo que se avienta, la hija está toda desilusionada, dice, es que mamá en realidad a mí nunca me quiso, al que prefirió fue siempre al otro. Y de hecho ella tiene una familia de mujeres muy aguerridas, entre ellas su tía Honey, que es tremenda, de esas viejitas que dicen, aquí yo digo lo que se hace y demás. Y ellos tratan de convencer al hermano de que reparta con la hermana y demás, y el hermano no quiere, se burla y bueno, mil cosas, pero, o sea, sí, hagan de cuenta que la que tendría que haber heredado era la hija, pero como muere la mamá, pues hereda el hermano. Pero hay una cuestión, que la mamá, que eso también la hace llorar a ella de coraje, al principio uno también llora de coraje, dices, ¿cómo es posible que al hijo le den la casa y ella le dicen que todo lo que está dentro, todas las manualidades son para ella? Y ella al principio dice, ay no, pues pura basura, pero después se da cuenta que es algo con lo que puede forzar al hermano. ¿Por qué? Porque la mamá hizo de cosas, tenía un tilichero que lo que ella dice, me puedo pasar años clasificando, viendo qué cosa, y él no va a poder vender porque las cosas están en la casa. De hecho la hermana había contratado al inicio como un servicio de limpieza para que tirara todo lo de la casa, todo de esos que llegan y por ejemplo con los acumuladores y vacían todo en unos contenedores gigantescos y se llevan todo, pero la hermana se lo impidió porque sentía que el hermano como que lo que quería era ya quedarse con la casa. Entonces en una de esas visitas es bien curioso porque encuentra la tele prendida y a Pumpkin y a otros muñecos parece que le están viendo, y cada vez que va parece que Pumpkin está ahí y demás. Entonces ella se aburre y lo tira a la basura, pero pronto veremos que realmente no es tan fácil deshacerse de Pumpkin, al contrario, es una cosa tremenda. Sí, bueno, creo que hay como varias partes de donde como se puede analizar y hablar de la novela, porque aparte es una obra muy extensa. O sea, estamos hablando de creo como 600, 700 páginas, ahorita no recuerdo el número exacto. Pero bueno, primero una de las cosas que resaltan, o sea, de otras obras que he leído también de Grady Hendrix, es como la parte de los traumas generacionales. Entonces, pues está como... bueno, de hecho como tal la novela empieza con que la protagonista, bueno, sí, prácticamente la protagonista es Luis, que es la hija, y se da cuenta que está embarazada. Entonces pues habla con los papás y ya les dice que se va a quedar con el bebé y no sé qué. Y ya como que los papás se lo toman bien, o sea, no le dicen nada, no hay como pleitos, no hay como peleas ni nada. Y pues ya te cuenta pues qué pasó, o sea. Y pues te cuenta que tenía como un novio, como una especie de novio, era conocido, amigo, y como que un día le dio lástima y tuvo relaciones con él y de ahí salió embarazada. Entonces, que de hecho luego cómo te lo describe,
es un poco como el hermano. O sea, entonces, por eso también hablaba de que era como que estos traumas generacionales. Luego, pues ya saben, o sea, como creo que en todas las familias siempre hay como no el gran secreto, pero sí digamos que hubo algo que como que las familias no quieren hablar de ellos porque les da vergüenza, porque les causa mucho sufrimiento, porque fue un problema muy grande y no quieren recordarlo, cosas así. Entonces en este caso, para la mamá, para la mamá y la tía de hecho, fue la muerte del hermano de la mamá. Entonces, que se llamaba Freddy. Y lo que siempre te decían era que Freddy se había muerto porque le dio, ¿cómo se llama? Cuando te encajas un fierro, es tétanos. tétanos. Que en realidad no es porque te encajes un fierro, sino es porque la herida es muy profunda y entra la bacteria. Y que decía que era tanto el trauma de la mamá que, por ejemplo, no los dejaba andar descalzos. Y así, entonces, te lo repiten muchas veces eso. Te dicen, es que, por ejemplo, la mamá, técnicamente la abuela de la protagonista, ya nunca quiso ver a la mamá. La mandaba a otros lados, estaba bien traumada, quemó todo lo del hijo, quemó las fotos, dice ya no quedaron fotos, o sea, nada más se acuerdan cómo era, pues, pero sí, los más viejos. Entonces, desde ahí te das cuenta de cómo van esos traumas. Ella también dice, es que yo no voy a ser como mi mamá fue conmigo, pero luego al principio de la novela que le empieza a hablar y le dice, pues es que tus abuelos se murieron. Y la niña está como de, ¿cómo que mis abuelos se murieron? Y es como de, y está hablando de, pero ¿cómo le explico a un niño que es la muerte? Sí, o sea, ¿qué va a pasar? Lo dice así tal cual, o sea, no se lo... o sea, hay gente que te dice, es que ya se fue al cielo, se tuvo que ir o algo, y ella no, o sea, se lo dice porque dice, es que yo no voy a esconder, no nada, le tengo que hablar así, pero pues sale peor, la niña se pone bien mal, porque es una niña pequeñita. Sí, como de 3 años, 4 Sí, entonces pues ella pues quería mucho a sus abuelos y decírselo así de trancazo pues es bien feo, y de hecho la niña se queda llorando, ya no se la quiere llevar porque dices que voy a estar ahí, la cuestión del funeral y mi hermano y los pleitos y los problemas. De hecho ella pensaba ir y regresar así como de rapidito, pero la verdad es que las cosas empiezan a ¿cómo se llama esto? A complicar. A complicar, porque Pupkin, este muñeco que está ahí en la casa, pues no quiere que se venda la casa. O sea, te dan a entender también como que los entre animalitos y otros muñecos. Entonces, te dan a entender que ninguno de estos pequeños muñecos quieren que se venda la casa, pero la verdad, el que es la fuerza que mueve todo es este pequeño muñeco que da un miedo tremendo. Bueno, yo tengo un miedo a los muñecos y pues a mí me daba mucho miedo. De hecho, lo pensé para leerla porque me da mucho miedo. Entonces, llaman a alguien para que empiecen a limpiar la casa y demás, y los hermanos pues siguen yendo, pero aquí hay una cuestión también que juega en contra de ella. Ella quiere ser totalmente racional, no creer en nada sobrenatural, a pesar de que ve muchísimas señales, no quiere creer en nada de esto. Entonces la verdad es que ella misma se pone en peligro muchas veces, porque dice, es que esto no es cierto, esto no está pasando, y obviamente sí está pasando algo muy extraño. Y como dice Omar, esos traumas generacionales pues juegan en contra de ellos. Esta cuestión de por qué ella es así, por qué el hermano es completamente lo contrario, como es una novela muy larga, nos vamos viendo cuestiones del pasado de ellos, y llega un momento en que el hermano le dice, ¿sabes por qué te odio? Porque trataste de matarme. Y así como de que, ¡ay, estás loco! No, o sea, jamás, no, ¿cómo? Nunca. Y es que en realidad Pupkin estaba celoso del niño. Y un día que van con unos ancianos que son muy amigos de sus papás, su mamá los lleva y les dicen los ancianos que ellos prepararon así como algo de nieve, como que tiraron unas personas, porque era invierno, y se congeló un estanque que había y todo quedó así como lleno de nieve y bien padre, y les dicen a los niños que si van
y Pupkin le dice que lo aviente a un estanque y lo deje ahí. Entonces el niño siente ese odio hacia ella desde entonces, y todo lo que él pudiera hacer para hacerla sufrir lo hacía. Pero aparte el hermano, cuando se hace mayor y va a estudiar, se lleva a Pupkin, le pasan un montón de cosas. O sea, es algo tremendo lo que hace este muñeco, porque les destroza la vida, sobre todo más al muchacho que a ella. Por eso es como es, dejado, flojo, inútil, no le salen las cosas, pero es por los traumas que él vivió con este muñeco. Sí, y es que de hecho, bueno, porque los dos estaban muy pequeños, o sea, en realidad cuando pasa eso, creo que ella tenía como 4 o 5 años, y él tenía como 2, y lo recuerda hasta que pasa algo que hace como que su cerebro lo recuerde. Uh-huh. Porque los papás, porque los papás de hecho tampoco les cuentan, o sea, era como, y ahí esta era una parte de la que hablaba, como de estos conflictos generacionales, porque en realidad, o sea, mucho de la novela es como de, te voy a ocultar cosas por tu propio bien, pero es como de, pero las cosas eventualmente salen a la luz, o sea, tampoco es como, o sea, y hay estas cuestiones que también, por ejemplo, me acuerdo, creo que en la de la guía del club sureño de lectura para matar vampiros, también era como estas cuestiones de cómo ser papá, cuáles son las cosas correctas, o sea, que cómo educar correctamente a los hijos y todo esto. Y o sea, te das cuenta que en realidad también es como de, o sea, se cometían y se cometen muchos errores, porque una de las partes principales también era como de, güey, es que no puedes dejar a un niño cuidando a otro niño. Exactamente. O sea, es que la mamá se pone a platicar con los señores y es como de, ay, enséñale a tu hermanito. Y el hermanito apenas puede caminar y la niña un poquito más grande. Y sí, la niña, la verdad, obedeció a Pupkin, pero pues es complicado pues que un niño cuide. Sí, es que tampoco, otro. O sea, en realidad lo único que pudo haber hecho la niña era ir a decirle a los papás, pero Pupkin le decía que no lo hiciera, pues. Ajá, pero Pupkin quería que el niño muriera. Ajá, porque Pupkin quería quedarse con la atención, o sea, era lo que en la novela constantemente Pupkin está buscando como la atención y quien lo cuide, también es un poco de eso. Y bueno, es que prácticamente bueno, a mí se me hace como que entre que se mete tanto con esta parte de los temas generacionales y de las cuestiones de los errores familiares, los traumas familiares y todo esto, que se pierde una parte muy interesante, y que creo que hubieran dado más, pero creo que no es su estilo, o sea, prácticamente, que es toda esta como la mitología de los títeres. O sea, me acuerdo que decía algo así en una parte como que es que el títere posee al poseedor. Uh-huh. Entonces, esto creo que era muy interesante, porque obviamente, o sea, por ejemplo, cuando te metes a ahondar un poco porque aparte obviamente pues los títeres es para la cuestión del teatro, y cuando te metes a ahondar en la historia del teatro es como de, pues es que hace mucho tiempo la gente usaba máscaras en el teatro, porque creían que el personaje podía poseerlos, que podía haber una posesión. Entonces, o sea, te das cuenta que también con lo de los títeres ahí está, como esos supuestos shows infantiles, en realidad todo lo que guardan detrás, todo lo que esconden detrás, que por ejemplo, pues el típico es el inglés, este muñeco Mr. Punch, uh-huh, que es un muñeco que hace un montón de crímenes, sí, pues, pero todo es como una burla y demás, y eran funciones que se hacían para niños, bueno, ajá, también para adultos, pero se supone que son para niños, y están tremendas. Sí, y entonces, o sea, los autores han hablado de esto, pues, o sea, y como los límites de la comedia, o sea, porque también hablan de eso en la novela, cuando él se lleva a Pupkin y están hablando como de, pues, qué va a pasar con la, o sea, como de,
O sea, lo que ahorita se critica mucho de la comedia, que es como de, no, con eso no te puedes reír, con eso no sé qué, pero es como de, güey, pero es que la comedia es para eso. La comedia tiene que ser transgresora. O sea, aunque te incomode, aunque te haga sentir mal, pero tiene que hacer eso. Por eso, por ejemplo, en la de El nombre de la rosa, sí, no, que por Sí. eso escondían el libro de la comedia, porque decía que había cosas que no, con las que no se debía de jugar. Ajá, sí, porque el que era el bibliotecario decía que la risa deformaba, que era como un demonio, entonces el ser perfecto que era el hombre según hecho a la imagen y semejanza de Dios, al reír se deformaba, entonces perdía eso y de alguna manera se desdivinizaba, una cuestión así media extraña. Ajá, Por eso habían escondido el libro de la comedia de Aristóteles. sí, y por ejemplo, también recuerden que antes, bueno, o no sé si saben, pero por ejemplo, antes los artistas, es que no me acuerdo si solamente los de teatro o específicamente los comediantes no se podían enterrar en los panteones, en los camposantos. De hecho, por ejemplo, a Molière, que es uno de los grandes literatos de la lengua francesa, tuvieron que conseguir un permiso para que lo pudieran enterrar en un camposanto. Porque obviamente era como esto de, es lo que les decimos, es que es todo lo que transgrede. Y en realidad Pupkin sí se vuelve un símbolo de eso, se vuelve un símbolo de esa transgresión, de la transgresión familiar, de la transgresión sobrenatural, obviamente. Porque bueno, aquí es de la última parte de la novela, que en realidad yo siento que como que la alargó demasiado para mí. O sea, creo que si le hubiera quitado 100 hojas hubiera quedado súper bien. Pero bueno, el punto es que eventualmente descubrimos qué pasó con Pumpkin, porque quieren como exorcizarlo, porque hay como una viejita. Bueno, o sea, por ejemplo, esa historia me daba mucha risa a mí, porque se me hacía muy curioso. Que era una viejita que era amiga de una tía que hacían exorcismos de muñecos, porque compraban muñecos según encantados y todo eso. Sí, como si exorcizaran a Anabel, por ejemplo. Ajá, y bueno, ya descubren que... ¿Qué pasó y quién es Pupkin en realidad? Ajá. Y sí, o sea, sí, la verdad es que sí se hace muy larga porque parece que hay un momento muy, muy climático en que, de hecho, ay no, bueno, es que les pasan cosas tan terribles ahí en esa casa. A ella no fue López, pero a ella le encajan literal a Pupkin le encaja una aguja en el ojo, que gracias a Dios no le pasa nada, pero pues al hermano sí le pasa algo mucho peor. Y aún así, o sea, era lo que yo no entendía. O sea, ¿cómo podían seguir en esa casa cuando, o sea, literalmente estaba acabando con ellos? Y era una necedad, y entre que ella con su cuestión de, no pasa nada, pero si nos vamos, pero si esto, pero si lo otro, y yo, ay Dios de mi vida, o sea, están viendo todo lo que les está ocurriendo en la casa. Y sí tiene razón Omar, al principio parecía que la novela iba a ir por ese lado, por el misticismo de los títeres, de los muñecos, de por qué dan miedo, qué simbolizan y todo, y al final de cuentas no, él se fue por otro lado, que ya leyendo otra vez la novela pues uno se da cuenta que por allá iba, y te da muchas pistas, pero pues al principio uno no lo sabía y uno se va como por esta idea. Y sí, también yo creo que esta parte ya era excesiva. Yo cuando lo estaba leyendo yo decía, ¿otra vez? Y ahí van, y la hija, y ay no, como tanta cosa que era así como de, bueno, yo pensaba que ya tenían así como una maldición, yo creía que era un demonio, Pumpkin, no sé. Y luego al final pues salió otra cuestión. Pero es interesante, pues, si ya sea que la lean viéndola desde esta parte del misticismo de los títeres y los muñecos, que a final de cuentas pues ya se desvía, o la vean pues como esta casa encantada que realmente no los quiere dejar ir, o que hay algo ahí que está ocurriendo y que ellos no pueden liberarse de esto. Sí, porque en realidad, bueno, es que vuelvo a lo mismo, o sea, porque a final de cuentas la casa está encantada por los traumas generacionales. Y en realidad, o sea, bueno, como la otra novela que se llama Romper el Círculo, en realidad lo que intenta hacer la protagonista es romper ese círculo, pues. O sea, tanto con la hija como con la propia familia, porque esta tía, la tía que es prácticamente ya la matriarca porque es la más grande que queda,
es la única que sabe lo que ocurrió en realidad con el hermano de Nancy, que es pieza vital para que entender. Nancy es la madre de Luis. Que Nancy es la madre de Luis. Y de hecho, pues prácticamente cuando descubres lo que pasa al final, descubres por qué estabas tan obsesionada con los títeres, por qué hacía tanto, por qué como que apilaban, bueno, como que se volvía medio... Pues acumuladora compulsiva. No creo que medio. Bueno, no era tanto como para vivir en la basura. Sí, pero sí era un poco, y en realidad era muy obsesiva. Ajá. Y bueno, al menos yo lo que me he dado cuenta, y porque yo sí tengo como algunas partes de eso, es que tiene que ver con traumas, como de que tienes que estar preparado con algo y tienes que siempre estar listo, o hay otra parte donde ocurre algo que quieres ocultar y literalmente eso te ayuda, o sea, esa acumulación excesiva te ayuda a ocultarla, que es este trauma generacional de la muerte del hermano. Sí, porque de hecho, o sea, es tan difícil sacarle la verdad a la señora, a la viejita Honey. O sea, ya han pasado cosas terribles y es así como de no, yo prometí no decirlo, no, esto no lo dices, por el amor de Dios, o sea, ya no estamos para callarnos esas cosas, ya, o sea, aquí ya se está hablando de un tema de vida o muerte y la señora estaba así como de no, esas cosas no se hablan, no, era desesperante, pero se entiende porque es una generación anterior. De hecho, hay mucha gente que no supo en algún momento que tenía hermanos, o que tuvo hermanos, o algo, porque esos niños se morían, o se morían muy chiquitos, o eran pérdidas, y no se decía. Entonces quedaba eso en el olvido. Yo siento que fue después de que se le sacaban las fotos, que después ya no se sacaban las fotos, porque se empezó a ver como algo malo, entonces como que se tapaba. De hecho, yo oí un relato en donde una muchacha, ellos estaban viviendo aquí en México en la época de la revolución, sus papás y ella veía unos niñitos, y esos niñitos eran sus hermanos, pero ella no sabía, porque habían muerto muy pequeños de las enfermedades típicas de los niños, tosferina y demás, que pues no había vacunas ni nada en esa época, y nunca le dijeron. Entonces sí es tremendo saber que pues cuántos secretos familiares, cuántas cosas no estarán ahí escondidas, porque para mucha gente es mejor callárselo, no hablarlo, no decir nada y hacer como que nada ocurrió, pero pues las cosas al final sí se revelan. Sí, y prácticamente, o sea, es como una reinvención, obviamente, del gótico y de la Ghost Story. O sea, cuando en el gótico hay como estos crímenes del pasado, acá no es necesariamente un crimen, pues, porque en realidad no es un crimen, o sea, son pues accidentes que pasan, o sea, en realidad, pero dentro de estos accidentes obviamente está como esa mancha que quieren tapar y ocultar a fuerzas, y es como de no, es que no puedes hablar de esto. Y bueno, que obviamente también es como que creo que es como algo muy cultural de esta época, o sea, porque inclusive, por ejemplo, muchas películas animadas tratan esto, como estos traumas generacionales, esto de por qué no se habla de tal integrante de la familia, por qué hizo tal cosa. Y bueno, no nos vayamos más lejos. En la película esa de Disney, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero la canción de No se habla de Bruno, o sea, literalmente al personaje no se le menciona. Por eso es la canción, y todo el mundo lo sabe, lo oye, lo ve, todo, pero no se habla de él, porque él traía el mal, él traía la maldición, él traía lo malo. Entonces, si hacemos como que no existió, mejor. Y es terrible, o sea, ¿cómo puedes? Sí, igual que en la de Coco. Ajá, ¿cómo puedes tapar? ¿Cómo puedes negar completamente? Lo entiendo, son otros tiempos, pero, ay no, se me hace terrible. Y pues prácticamente eso es como, bueno, o sea, te digo, es como que las novelas, o al menos yo las dos que he leído, como que van mucho en ese ángulo. Que creo que también obviamente por eso escribe Grady Hendrix escribe un libro teórico donde analiza
novelas de horror de creo que de los 60s a los 80s, o no me acuerdo si nada más son 70s y 80s. No me acuerdo, el libro se llama Paperback from Hell, pero no lo he leído, nada más he leído como fragmentitos. Y obviamente estaba hablando como de esos traumas nuevos que ya no son tanto los antiguos, que era un poco como esta ola que traía Stephen King y todos los que escribían en esa época, que obviamente ya estaban como estas cuestiones de los miedos a los niños, miedos con respecto a la paternidad, a la maternidad y estas cosas y estos nuevos complejos que había, que obviamente ahorita ya pues Grady Hendrix los describe desde una perspectiva diferente, que no es la misma que en ese momento, pues, pero les digo así, es como una cuestión de los traumas generacionales. Y obviamente él lo convierte en una novela de corte, pues es una novela de corte gótico, de Casa Encantada prácticamente. O sea, no podría decirse de otra manera. Lo que sí, bueno, lo que ya hemos mencionado en algún momento, para mí se me hace que pudo haber explorado otros temas que creo que hubieran enriquecido la novela, creo. Porque creo que al quedarse solamente con esa parte del trauma generacional, obviamente, bueno, no sé, a mí como que lo entiendes y está bien, pero a mí se me hace que esa otra parte de haber explorado como la mitología de los títeres hubiera enriquecido mucho la novela, o sea, y lo hubiera hecho más compleja. Sí. Pero se nota que no es lo que él busca. Ajá, no. Sí, en eso tienes razón, porque ya después te acuerdas de los datos y de cosas y te das cuenta que él te dio muchas pistas desde el inicio. Y la verdad es que sí es engañoso porque sí te da a entender otra cosa, pero al final de cuentas, ya que te das la idea, no sé si en determinado momento, porque a mí, por ejemplo, lo de la niñita, la hija de ella, lo que le pasó, como que ya lo sentí excesivo. Sí. Supongo que fue pues para dar el cierre, pero sí, siento que son las 100 hojas que tú dices que estaban extras. Sí, es que en realidad eso lo pudo haber compensado más, porque bueno, al final le pasa algo a la hija, que también ahora la posesión, digamos, se traslada, pero es que se traslada por lo mismo de que Pupkin no quería, la familia no quería que se cerrara el círculo. O sea, y en ese sentido obviamente era como de, es que, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, es que si alguien de los que digamos tienen como autoridad y posibilidad de cerrar el círculo no lo cierra, se va a seguir trasladando. Por eso decía, era como esta metáfora de... Sí, pero a mí sinceramente en la lectura, a mí ya me pareció excesivo. Sí, es que en realidad un momento que dije, ay, no puede ser, o sea, otra vez. Literal dije, lo siento mucho, Grady Hendrix, me gustas cómo escribe y todo, pero así dije, otra vez, o sea, como que se me hizo excesivo. No sé si fue, a lo mejor estoy alucinando, que él ya iba a cerrar y dijo, no, me falta, y le pongo un poquito más y esto y lo otro, no lo sé, pero sentí como que sí, eso sí, supongo que son las 100 hojas que tú dices que le sobran, porque sí se siente así como de, ay no, o sea, como que él ya estaba cerrando y de repente dijo, no puedo cerrar, me falta. Siento, yo igual estoy loca, pero bueno, sí, el chiste es que... porque, o sea, por ejemplo, también en la novela de Stephen King, la que se llama Apocalipsis, en esa novela, o sea, por ejemplo, creo que la primera versión, yo leí la segunda versión, le agrega como 300 hojas porque el autor dice, es que ya siento que faltaban estas. Y ya cuando lo lees es como de, no, sí te sobran como 300 páginas. Entonces, porque, pues, bueno, que al cabo son sus libros y ellos hacen lo que ellos quieren con ellos. Sí, o sea, sí, por eso, pero también al final de cuentas, pues uno como lector, pues, puede dar su opinión con respecto a ello. Sí, en realidad yo creo que, es que en realidad se nota que lo alarga mucho, o sea, podía contar eso, pero podía contarlo rápido, pero se notaba que lo estaba alargando y alargando y alargando y alargando. A mí me lo pareció completamente. Y en realidad siento que ya no creaba tensión. O sea, por eso también es importante.
Porque cuando ya no creaba tensión, o sea, a diferencia del otro que parecía ya el clímax, porque en realidad esa tensión creo que es prácticamente ya son como las últimas 20 páginas, o sea, se siente ya cuando esa tensión regresa, pero como las últimas 20 páginas, 15, algo así. Ajá. Y ya es como de ya cierra y ya. Cierra, sí, digamos, y cierra bien. Sí. Pero sí se siente esa parte exagerada. Sí, porque hay una cuestión que le pasa a los dos hermanos que uno siente que ese ya es el final. Ajá. O que uno piensa que debería ser el final a lo mejor. Sí, bueno, y pues prácticamente un poco ingenuo, no lo sé, pero... Bueno, no damos spoilers porque básicamente para que digamos que es como es una novela nueva. Y por si les llama la atención leerlo, pero prácticamente se siente así. Pero bueno, digamos que con esto vamos cerrando un poco nuestra discusión, reseña respecto a esta obra, que creemos que es interesante de leerla, sí. A mí me llamó mucho la atención que van a hacer una película aparentemente. Entonces, pues obviamente también es ver cómo van a hacer esta película. Ajá, sí, ¿qué van a hacer? Porque prácticamente se distinguen dos clímax y bueno, obviamente en una novela puede haber hasta más, pero es raro, es como que uno dice ya aquí debió cerrar la novela, la larga, lo tenía que hacer porque a como él quería la historia tenía que meter esto, lo tenía que hacer, lo comprendo. Pero sí se siente un poco larga y que baja la tensión y demás, pero en fin, como historia de una casa encantada, muy bien. Como cuestión de qué sucede con estos traumas generacionales y por qué pueden ser tan difíciles y pueden acarrear tantas cosas malas, porque en realidad el silencio es lo que trajo todo esto a la vida. También es muy interesante y la verdad la prosa de Grady Hendrix es muy buena, es un narrador bueno, muy ágil. Sí, sus narradores son muy ágiles porque no nada más es uno, pero él como escritor es muy ágil, sus narradores, la verdad es que sí te engaña. Yo al principio le daba toda la razón a Luis y yo decía, ay, el hermano es de esas rémoras inútiles que no sirven para nada, y ya después hasta lástima te daba, horriblemente lástima el hermano, porque decías, es que de verdad, o sea, pasó por cosas muy fuertes e incluso no las exteriorizó. Entonces uno podía haberse identificado con él o tenerle hasta mucha lástima, pero hasta que él no saca las cosas que son y ves que de verdad sí quiere a la hermana, que quiere a su sobrina, pero la verdad es una persona que sufrió mucho. Híjole, yo creo que eso es muy padre, porque sí, al principio, ay no, yo tenía un coraje cuando se lo cacheteó al hermano, y decía, ay, quisiera estar ahí para darle otras dos, pero sí, luego te das cuenta que no, que hay mucho por ahí adentro. Ajá, y es que aparte también creo que eso también es, lo decía por ejemplo en un capítulo creo de Doctor House, hablaba de que por ejemplo, seas quien fueras, o sea, el preferido o el no preferido o el que ignoraban, los papás siempre te jodían la vida. Y la novela, o sea, en realidad muestra como esa parte, o sea, porque tanto el que era el preferido de la mamá como la que era la preferida del papá, o sea, de todos modos les terminaron jodiendo la vida. Y creo que eso también era como una... Y ni siquiera eran malas personas. No, o sea, es que ni siquiera es consciente, adictos, ni gente horrible que de verdad dices tú, esos son los peores padres del mundo. No, les fregaron la vida con las cosas que ellos traían. Porque el papá, aparte, Luis, pobrecita, bueno, más bien la mamá, ¿sí era Luis? ¿La madre? La mamá se llamaba Nancy. Perdón, Nancy, híjole, traía unas cosas tan terribles, pero el papá era ay no, el papá era bien lindo, era todo dulce, todo amable. O sea, la verdad es que creo que... Sí, o sea, y creo que en realidad, o sea, también lo que hablaba no era esa como... malas personas, pero para nada. Ajá, pero, o sea, a final de cuentas como que te decía de... Pues es que... O sea... La vida, pues, te termina como medio jodiendo a todos. O sea, en ese sentido también, o sea, creo que era como un poco en la de It de Stephen King, que hablábamos, que decíamos, o sea,
pues es que a todos les iba mal porque pues en realidad la vida te trataba mal en general, pues, o sea, sí, tanto a los que eran buleadores como a los que bulleaban y todo eso. Entonces, como que un poco también va dentro de eso la novela y por eso también como que también otra de las características que se puede remarcar de Grady Hendrix es como que los personajes están bien construidos. O sea, no sientes como que los personajes estén mal construidos. Y bueno, pero obviamente volvemos, les digo, otra vez se vuelve como esa parte de los traumas generacionales. Pero bueno, prácticamente eso es como lo que podemos hablar de la novela. Si te gustan las cosas encantadas y te llama como toda esta atención de los muñecos y cosas así, aunque no ahonda tanto en ello, te puede gustar. Y creo que sí, al ser hay una algunas novela, escenas que sí dan mucho miedo. sí, pues, pero me refiero a que no ahonda, por ejemplo, como Ligotti, pues que digamos, Ligotti creo que es como la hipérbole de esta cuestión de los títeres y los muñecos. Sí, no va por ahí. Pero es una buena novela de casas encantadas con este plus de una persona que nos habla de todos estos problemas, pero aparte sí tiene buenas escenas donde sí, la verdad sí da bastante miedo lo que ocurre y te puedes llegar a empatizar muy bien con varios de los personajes. Son muy humanos, mucho, o sea, aquí no hay blancos y negros, está bien mezclado todo y en determinado momento te puedes conectar con un personaje, luego con otro y al final pues ni siquiera es algo así como terrible de a quién voy a culpar, a quién no sé qué, porque pues son accidentes, heridas, cosas que pasan Es sin como, intención. sí, simplemente es como entender que pasan las cosas y que no se deben de ocultar, pues, o sea, porque a final de cuentas, sí, creo que es muy importante eso, que no se deben como era ocultar. esa cosa, creo que decían algo así como, no importa qué tan profunda sea la tumba, o sea, algo puede regresar de todos Claro. modos. Y pues bueno, prácticamente eso sería como lo que podríamos mencionar de la novela. Y pues si ustedes ya la leyeron, pues díganos a ustedes qué les pareció, qué pensaron, si les gusta también el autor o no les gusta el autor. Y prácticamente con eso terminamos. Sí, se les recomendamos mucho, la verdad es muy buen escritor, esperamos que la lean y que nos den sus opiniones. Y pues próximamente a lo mejor hablaremos de alguna otra novela porque tiene muchas, escribe bastante este señor y ojalá les guste, es muy buen autor. Así es, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.